Las técnicas de control de producción son un conjunto de herramientas y metodologías administrativas que se utilizan para asegurar que el proceso de producción se desarrolle de acuerdo con el plan establecido, manteniendo los estándares de eficiencia, calidad y costo. En esencia, son un sistema de retroalimentación que monitorea el desempeño en tiempo real y permite tomar acciones correctivas cuando se detectan desviaciones. Ahora bien, ¿qué es producción continua? La producción continua es un proceso de fabricación diseñado para producir productos terminados en un flujo continuo, sin interrupciones en la línea de producción. Fíjense que el término suele utilizarse como sinónimo de fabricación continua o producción en flujo. La noción de método de producción en flujo significa una línea de producción configurada de forma que las materias primas entran por un extremo y los productos terminados salen por el otro, con cero o mínimas paradas o cambios. En este sentido, la producción continua depende en gran medida de la automatización, desde la manipulación de materiales y el traslado de subconjuntos entre fases del ciclo de producción hasta el control de calidad e incluso el envasado. Dado que la configuración es compleja y requiere mucho tiempo, la producción continua suele tener como objetivo producir grandes volúmenes de productos estandarizados, minimizando el tiempo de inactividad. Tradicionalmente, la producción continua ha sido la columna vertebral de industrias como la fabricación de acero y el refinado de petróleo, que requieren un funcionamiento ininterrumpido debido a la naturaleza de las materias primas o al procesamiento necesario para tratarlas. Los avances en las tecnologías de fabricación modernas están ampliando el alcance de los flujos de trabajo continuos a otros sectores como la alimentación y las bebidas, la industria farmacéutica e incluso las aplicaciones de fabricación discreta. Continuamos con las técnicas de análisis y control de la producción continua. Las técnicas de análisis y control de la producción continua están diseñadas para sistemas que operan de forma ininterrumpida, produciendo grandes volúmenes de un producto estandarizado. Fíjense que estas técnicas no se enfocan en lotes de producción, sino en la estabilidad del proceso y la calidad del producto final, en donde el control en este tipo de producción es crucial para mantener la eficiencia, ya que una interrupción o un defecto en una etapa puede tener un efecto en cadena en todo el sistema. Comenzamos con la primera técnica, que es el control estadístico de procesos. Esta es una de las técnicas más importantes en la producción continua, donde su objetivo es monitorear el proceso en tiempo real. ¿Para qué? Para detectar variaciones o desviaciones que puedan indicar un problema de calidad. En lugar de inspeccionar cada producto al final de la línea, el control estadístico de procesos toma muestras periódicas y utiliza herramientas estadísticas para determinar si el proceso está bajo control. Dentro de esas herramientas podemos mencionar las gráficas de control, las cuales son el corazón del control estadístico de procesos. Estos gráficos tienen una línea central que representa el promedio del proceso y límites de control superior e inferior que marcan las variaciones aceptables. Si un punto de la muestra se sale de estos límites, entonces indica que algo en el proceso ha cambiado y requiere atención. La otra herramienta es el análisis de la causa raíz. Cuando se detecta una variación fuera de control, se investiga la causa subyacente del problema. Por ejemplo, el desgaste de una máquina, una calibración incorrecta o un cambio en la materia prima para corregirla y evitar futuros defectos. Como segunda técnica tenemos el muestreo de aceptación.
Esta técnica se utiliza para decidir si un lote de insumos o productos terminados cumple con los estándares de calidad. En la producción continua se toma una muestra aleatoria del flujo de producción y se inspecciona. Basado en el número de defectos encontrados en la muestra, se toma la decisión de aceptar o rechazar todo el lote. Esta técnica es eficiente y económica, ya que evita la inspección del 100% de la producción, lo que sería impráctico en sistemas de alto volumen. La tercera técnica tenemos sistemas de control de producción asistido por computadora. En la producción moderna, los sistemas de control son a menudo automatizados. El sistema de control asistido por computadoras utiliza sensores, software y bases de datos para monitorear el proceso en tiempo real y ajustar automáticamente las variables de producción como la temperatura, la presión o la velocidad para mantener la eficiencia y la calidad. Esto minimiza el error humano y va a permitir una respuesta inmediata a cualquier problema, lo que es vital para la estabilidad de la producción continua. En cuarto lugar tenemos entonces el análisis de la tasa de rendimiento. Esta técnica de análisis evalúa la eficiencia de un proceso continuo, midiendo la cantidad de producto útil que se obtiene de una cantidad determinada de materia prima. La tasa de rendimiento es un indicador clave de la eficiencia y puede ayudar a los gerentes a identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, si una línea de producción de botellas tiene una tasa de rendimiento del 95%, significa que el 5% de la materia prima se convierte en desecho, lo que indica un área de oportunidad para reducir costos y desperdicios. Ahora continuamos con la producción intermitente. ¿Pero qué es una producción intermitente? Fíjense que este es un sistema de fabricación diseñado para producir una amplia variedad de productos, pero en pequeñas cantidades o lotes, en lugar de un flujo continuo de un solo artículo. A diferencia de la producción continua, este modelo es flexible y se adapta a las especificaciones cambiantes de cada pedido. Un claro ejemplo son los talleres que fabrican muebles personalizados, donde cada pieza es única y se produce según las necesidades del cliente. Dentro de las características principales podemos mencionar las siguientes. La característica distintiva es que la producción se organiza en grupos o lotes. Una máquina o estación de trabajo procesa todo el lote de un producto antes de reconfigurarse para el siguiente. Como segundo aspecto tenemos que el sistema es altamente adaptable. Las máquinas y el personal están capacitados para realizar múltiples tareas, lo que permite cambiar rápidamente entre la producción de diferentes artículos. En tercer lugar, tenemos que se requiere mano de obra con habilidades variadas para manejar distintas operaciones, a diferencia de la producción continua, donde las tareas suelen ser repetitivas y especializadas. Y por último tenemos que las máquinas y herramientas no están diseñadas para una sola tarea, sino que son versátiles y pueden ser utilizadas en una amplia gama de productos. En cuanto a las técnicas de análisis y control de la producción intermitente, debido a su naturaleza flexible y no estandarizada, las técnicas de control de la producción intermitente son distintas a las de la producción continua. A continuación, se mencionan las principales técnicas. La primera es la programación de órdenes de producción. El control se centra en la correcta secuenciación y programación de los pedidos. Técnicas como el diagrama de Gantt son esenciales para visualizar las tareas, los plazos de entrega y la asignación de recursos. También se utilizan reglas de prioridad, como la regla del primero en llegar, primero en ser servido, o la regla del tiempo de procesamiento más corto, para determinar el orden en que se procesarán los lotes. En segundo lugar tenemos el control de inventario. La gestión de inventarios es crucial, ya que un alto número de referencias de productos puede llevar a un exceso de inventario de materias primas. El sistema de inventario ABC es una técnica común que clasifica los materiales según su valor,
permitiendo un control más estricto sobre los artículos más costosos. Además, el punto de reorden se utiliza para programar los pedidos de insumos. Como tercera técnica tenemos el análisis del costo por lote. El control financiero es una parte vital de la producción intermitente. Se realiza un seguimiento de los costos de cada lote para asegurar que la producción sea rentable. Esto incluye el costo de la mano de obra, los materiales y los costos de cambio de máquina o de configuración. Y por último tenemos las técnicas de ruteo de órdenes. Estas se utilizan para planificar el camino de cada lote que debe seguir a través de las diferentes estaciones de trabajo. El ruteo puede ser fijo, siempre la misma secuencia, o variable según la disponibilidad de las máquinas, lo que requiere un control constante para evitar cuellos de botella y maximizar el flujo de trabajo. Ahora continuamos con la producción por unidad. La producción por unidad, a menudo conocida como producción por encargo o de proyecto, es un sistema de fabricación que se enfoca en la creación de un solo producto a la vez o un volumen muy pequeño de artículos únicos. Fíjense que este modelo es la antítesis de la producción en masa, ya que cada pieza se fabrica de acuerdo con las especificaciones detalladas del cliente. Ejemplos de este tipo de producción incluyen la construcción de un barco, la elaboración de una pieza de joyería a medida o la fabricación de un prototipo. Dentro de las características de este tipo de producción podemos mencionar las siguientes. Es un producto único y personalizado, es singular y responde a un pedido específico. Esto requiere una alta atención al detalle y un enfoque en la calidad. El sistema es totalmente adaptable a las necesidades cambiantes del cliente. La secuencia de operaciones no es fija y puede ajustarse según el diseño y las especificaciones. Se requiere personal con un alto nivel de habilidad y experiencia, donde los trabajadores deben ser capaces de realizar una variedad de tareas complejas y tomar decisiones en el proceso. Las herramientas y las maquinarias son versátiles y se pueden usar para múltiples tareas, ya que no tiene sentido invertir en equipos especializados para un solo producto. Y por último, el tiempo para completar un solo producto es significativamente más largo que en otros sistemas, debido a la complejidad y el carácter único del trabajo. El control en la producción por unidad se centra en la gestión del proyecto, la programación de actividades y la asignación de recursos. Entre las técnicas de análisis y control más utilizadas podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, el método de camino crítico, el CPM, y la técnica de evaluación y revisión de proyectos, el PERT. Estas son las herramientas primarias porque ayudan a planificar y programar proyectos complejos al identificar la secuencia de actividades que determina la duración total del proyecto. Al visualizar la ruta crítica, los gerentes pueden enfocar los recursos en las tareas más importantes para evitar retrasos y cumplir con los plazos de entrega. En segundo lugar, tenemos el control de presupuestos y costos. Cada proyecto tiene un presupuesto específico y el control de la producción se enfoca en monitorear los gastos de mano de obra y materiales en tiempo real para asegurar que no se excedan los límites financieros. En tercer lugar, tenemos el control de inventarios por proyecto. A diferencia de la producción en masa, no se mantienen grandes inventarios de materiales. Los insumos se adquieren específicamente para cada proyecto, lo que hace que el control de inventario se centre en la gestión de pedidos, la recepción de materiales y la disponibilidad para las tareas programadas. Por último, tenemos la programación de hitos. En lugar de monitorear la producción por unidad, el control se centra en el cumplimiento de hitos o etapas claves del proyecto. Por ejemplo, en la construcción de un barco se monitorea el avance de la fase de diseño, la construcción del casco, la instalación de la maquinaria, entre otras. Para finalizar, les dejo un material elaborado con la herramienta de inteligencia artificial Notebook LM, en donde nos va a explicar referente a estos procesos de producción y sus técnicas de control.
todos los días, o sea, sin falta. La monumental fábrica de Hershey, en el estado de Pensilvania, escupe, y digo escupe porque es a lo bestia, la asombrosa cantidad de 70 millones de caramelos de chocolate. 70 millones. Es que se dice pronto, ¿eh? ¡Qué locura! 70 millones de esos famosos kisses al día, sí. Todos idénticos, perfectos y sin que el sistema se detenga a respirar ni un solo segundo. Es un río imparable de eficiencia. Pero por otro lado, si le pedimos a una inmensa fábrica textil que confeccione un solo lote de pantalones vaqueros con un diseño de botón, no sé, ligeramente diferente. Pues que todo el sistema puede colapsar en el caos más absoluto, así de claro. Exacto. De repente faltan piezas, las máquinas se paran, los costes se disparan por las nubes. Y hoy vamos a explorar en este análisis a fondo exactamente por qué ocurre esto. Yo estoy fascinada con este tema. Es un contraste interesantísimo, la verdad, porque normalmente cuando vemos un producto brillante y empaquetado en el escaparate de una tienda, pues asumimos que simplemente apareció ahí mediante algún tipo de magia industrial, ¿no? Ya, como que ignoramos por completo la brutal coreografía logística que hay detrás. Totalmente. Una coreografía que, por cierto, suele estar plagada de incendios y crisis de última hora que tienen que solucionarse entre bastidores para que ese objeto llegue a nuestras manos. Y ese es justo nuestro objetivo hoy, levantar el telón de las fábricas y descodificar los lenguajes secretos de la manufactura. Pero a ver, para lograrlo, no vamos a quedarnos en la teoría abstracta. No. Vamos a ir a los datos duros. Eso es, vamos a analizar datos reales de las trincheras de la producción. Nos vamos a sumergir en las entrañas de una gigantesca fábrica de ropa en Guatemala, guiados por una detallada tesis de ingeniería que documenta, literal, sus peores pesadillas logísticas. Un documento oro puro, la verdad. Y luego contrastaremos ese caos con manuales técnicos, un documento específico sobre producción intermitente y un artículo muy especializado de Checklist Fácil sobre cómo funcionan los sistemas de producción continua más precisos del planeta. Así que vamos a entender cómo las empresas logran, o bueno, a veces fracasan estrepitosamente, al intentar domar a la bestia de la cadena de suministro. Arrancamos entonces. Para empezar a desenredar este nudo, creo que primero hay que entender que existen dos universos paralelos y completamente opuestos en la forma de crear las cosas. Sí. Por un lado tenemos lo que los ingenieros llaman la producción continua. Y como bien ilustran los análisis técnicos de Checklist Fácil sobre este tema, esto es básicamente el flujo llevado al extremo absoluto. O sea, fábricas que no apagan la luz nunca. Nunca. Hablamos de instalaciones que operan 24 horas al día, los 7 días a la semana. No hay fines de semana, no hay festivos. Su único propósito es crear productos idénticos en volúmenes masivos. Y ojo, porque esto no es algo que nos hayamos inventado antes de ayer con los microchips o la tecnología moderna. Me ha sorprendido muchísimo ver en las fuentes que las bases de esto llevan siglos perfeccionándose. Es que viene de lejos, ¿sí? Mencionan un ejemplo histórico brutal, la máquina de papel Foudrinier, patentada en Francia allá por 1799. Exactamente. Fíjate que la máquina Foudrinier es el antepasado conceptual de todas las fábricas modernas de flujo ininterrumpido. Porque antes de eso, el papel se hacía hoja por hoja, en moldes individuales. ¡Qué trabajazo, madre mía! Era un proceso con interrupciones constantes, claro. Lo que hizo esta máquina fue crear una cinta de malla en constante movimiento, vertían la pulpa de madera húmeda en un extremo de la cinta, y mientras esa malla avanzaba sin detenerse nunca, el agua se escurría sola. Eso es, el agua se escurría, la pulpa pasaba por unos rodillos calientes y al final de la línea salía un rollo de papel seco infinito. Demostró un principio físico y económico fundamental. Si logras que el material nunca deje de moverse, la eficiencia operativa se dispara a niveles estratosféricos. Y esa misma lógica es la que vemos hoy amplificada a lo bestia. Pensemos en esa planta de Hershey que mencionábamos al principio. Para llegar a esos 70 millones de caramelos al día, tuvieron que inyectar 300 millones de dólares. Una inversión de locos. 300 millones en una expansión plagada de robótica avanzada. Hay zonas de esa fábrica donde apenas hay intervención humana directa. O sea, son kilómetros de cintas transportadoras, sensores ópticos y válvulas de chocolate líquido que no se cierran jamás. Es que no pueden cerrarse. O pensemos en algo más pesado todavía, como una refinería de petróleo. Ah, claro, las refinerías.
Las refinerías son el ejemplo perfecto para entender el porqué de la producción continua, porque no se trata solo de querer producir mucho para ganar más dinero, sino de la física del propio proceso. ¿Como de la física? Pues mira, en una refinería o en una planta de fundición de acero, tienes hornos operando a más de 1000 grados de temperatura. No puedes simplemente apagar el horno el viernes por la tarde para que los operarios se vayan a casa el fin de semana. Claro. Y volver a encenderlo el lunes como si nada. Exacto, es imposible. Si apagas ese horno, los materiales en su interior pueden solidificarse y destruir toda la maquinaria. Además, el proceso de enfriamiento controlado tarda días, y volver a calentar el sistema hasta su temperatura óptima consume una cantidad de energía económicamente inviable. O sea que, por pura física, el sistema exige no detenerse jamás. Tiene muchísimo sentido. Vale, entiendo el poder arrollador de ese modelo. Es como, no sé, imaginemos una escalera mecánica en la estación de metro más concurrida del mundo. Me gusta la analogía. Siempre se está moviendo, exactamente a la misma velocidad, lleva a todo el mundo al mismo destino, y su flujo es incesante, es predecible y, sobre todo, muy barato de mantener por cada persona que sube. Sí, tal cual. Pero claro, el mundo no solo consume gasolina y caramelos idénticos. Y ahí es donde entra el segundo universo que mencionan las fuentes, la producción intermitente. Así es. La documentación técnica que hemos revisado define la producción intermitente como aquellos procesos que, por su propia naturaleza, no pueden seguir un patrón continuo. Procesos más cortados, ¿no? Exacto. Son ecosistemas de fabricación donde hay paradas constantes, hay arranques y se trabaja para crear lotes variados basados en pedidos muy específicos de los clientes o en estimaciones de ventas a muy corto plazo. Es lo que vemos a nuestro alrededor todos los días en realidad. Desde el taller mecánico de la esquina hasta, no sé, una clínica dental. Uno de los documentos técnicos desglosa esto con el diagrama de flujo de un túnel de lavado de coches, y me parece brillante para entender la mecánica. Sí, el caso del autolavado es muy visual. El proceso está estructurado en estaciones, o sea, tienes enjuague 1, enjabonado, enjuague 2, secado, aspirado y encerado. Pero el truco está en que el coche entra, avanza una estación, el sistema se detiene, ocurre una acción concreta y luego avanza a la siguiente. Y fíjate en el detalle clave ahí. Dime. Si el cliente del coche rojo solo pagó el lavado básico, el sistema tiene que tener la inteligencia operativa para saltarse la fase de cera y adaptarse en tiempo real. Esa es la palabra mágica en este segundo universo, la flexibilidad. Claro, la adaptación. En un consultorio dental, volviendo a tu otro ejemplo, la maquinaria humana y técnica se reconfigura constantemente. A las 10 de la mañana se hace una extracción, lo que requiere un instrumental y unos tiempos muy específicos. A las 11, una limpieza básica. El flujo está roto por definición, pero esa ruptura es exactamente lo que aporta valor al cliente. Ya veo. Entonces, siguiendo con mi analogía de antes, si la producción continua es una escalera mecánica, pues la producción intermitente es un ascensor. Un ascensor me parece perfecto. Se detiene en el vestíbulo, abre las puertas, espera a que entre la gente, arranca de nuevo, sube al piso 5, luego baja al sótano. O sea, cambia constantemente de destino y de carga según quien pulse el botón desde fuera. Es una forma muy precisa de visualizarlo. La escalera mecánica frente al ascensor. La rigidez masiva frente a la adaptación constante. Diluye los costes a una escala gigantesca. ¿Por qué nos complicamos la vida? Ya sé por dónde vas. Es decir, ¿por qué no diseñamos el mundo entero para que se fabrique bajo ese modelo de flujo ininterrumpido y nos ahorramos problemas? Pues sencillamente porque el comportamiento humano y el mercado de consumo no funcionan así. Exigimos variedad, exigimos personalización. El modelo continuo requiere que la sociedad acepte exactamente el mismo producto, en el mismo formato, todos los días. Como el azúcar. Claro, eso funciona para el azúcar o para la electricidad. Pero no podemos tratar la moda, los servicios médicos o la fabricación de muebles como si fuera petróleo fluyendo por una tubería. Ni de broma. Si un mercado exige unos pantalones vaqueros de la talla 32 con un lavado a la piedra muy agresivo y costuras de hilo rojo, se rompe inmediatamente la posibilidad del flujo continuo. La personalización nos obliga a usar el ascensor, y operar millones de ascensores a la vez genera un reto logístico colosal. Y para entender verdaderamente la magnitud de ese caos logístico, las fuentes nos llevan de viaje a Guatemala. Concretamente, a las entrañas de Coramsa. Un caso de estudio interesantísimo. Sí,
Fue en una empresa fundada en 1988 que llegó a ser un auténtico gigante de la confección de prendas de lona, lo que todos conocemos como tela vaquera o denim. Y no hacían pequeños encargos, ¿eh? Ofrecían modalidad de paquete completo para marcas internacionales gigantescas como Levi's. Estamos hablando de un volumen brutal. Estamos hablando de una maquinaria que dedicaba el 93% de su capacidad a hacer pantalones, sumando millones de prendas al año. Y aquí es donde la tesis de ingeniería elaborada por Juan Carlos Obando se convierte en un documento clave. Porque disecciona, de verdad, como si fuera un cirujano, la anatomía de un desastre logístico provocado precisamente por ese modelo intermitente. ¿Qué les pasaba exactamente? Pues que al operar bajo demanda, Coramsa no puede encender las máquinas y olvidarse. Fabrica estrictamente según las órdenes que entran. Y el estudio detecta un punto de fallo crítico que ocurre en miles de empresas hoy en día. La desconexión total, pero total, entre el departamento comercial y la realidad física de la fábrica. Vale, vamos a desgranar esto porque el factor humano aquí es fascinante. Tenemos a los famosos Key Account Managers, los grandes ejecutivos de ventas, ¿no? Su trabajo, y probablemente de lo que dependen sus comisiones a fin de mes, es asegurar contratos. Exactamente. Así que cuando una marca global llama y pide, no sé, 500.000 de vaqueros para el mes que viene, el equipo comercial dice inmediatamente, por supuesto, firmado. El gran problema es que dicen que sí, sin bajar a la fábrica a preguntar si realmente hay horas de máquina disponibles. Ni comprueban si los materiales van a llegar. Claro, no miran si los proveedores asiáticos de tela van a poder cruzar el océano a tiempo. Es el clásico choque de trenes causado por los departamentos que no se hablan. Ventas está incentivado para prometer la luna y operaciones es penalizado si no logra construir esa luna de la noche a la mañana. Qué estrés. Y la tesis nos proporciona un caso real y dolorosamente específico sobre cómo esto destruye la rentabilidad. Un caso que involucra algo tan diminuto, tan insignificante a simple vista, como los remaches metálicos de los bolsillos. Fíjate, ese ejemplo de los remaches me pareció espectacular en el documento. Es que es muy representativo. Imaginemos la situación en la fábrica. Tienen una orden de producción urgente en marcha a la que llamaremos orden ABCD. La tela ya está cortada, decenas de operarios están sentados en sus máquinas de coser listos para ensamblar los vaqueros esa misma semana. Todos esperando. Todos esperando. Y para avanzar necesitan unos remaches específicos. Alguien corre al almacén y físicamente los remaches están ahí. Están en cajas, acumulando polvo en una estantería. Pero cuando intentan sacarlos, el sistema informático básico que tienen les bloquea. Y ahí empieza el drama. Resulta que esos remaches están reservados por un error burocrático para la orden CBA, una tanda de pantalones que ni siquiera está programada para empezar a coserse hasta dentro de un mes. Es que tiene tela el asunto. Y las consecuencias de ese pequeño bloqueo administrativo son en cascada. Y son devastadoras para la empresa. ¿Qué pasa entonces? Pues que tienes a trabajadores cualificados cobrando su sueldo pero sentados de brazos cruzados, lo que en la industria se conoce como tiempo ocioso. Tienes máquinas encendidas consumiendo energía pero sin producir ni un euro de valor. Y el reloj sigue corriendo para la fecha de entrega. Exacto. Y para solucionar el incendio, el departamento de compras entra en pánico y se ve obligado a contratar fletes aéreos de emergencia. Pagan tarifas astronómicas para traer más remaches metálicos en avión desde el otro lado del mundo, aniquilando por completo el margen de beneficio de ese pedido. ¡Qué barbaridad! Todo por unos remaches que estaban literalmente en la habitación de al lado. Todo se resume en lo que la tesis define como un tóxico clima de urgencia permanente. Viven apagando fuegos. Es que me imagino la situación y es como... A ver, es como si organizamos una cena de gala para 20 personas en nuestra casa. Como anfitriones comerciales perfectos, decimos que sí a todas las peticiones. Claro, a todo el mundo que sí. Claro, prepararemos un menú vegano exquisito para ti, otro sin gluten por aquí y un asado tradicional para el resto. Llega la noche, los invitados entran por la puerta con hambre y al ir a la cocina nos damos cuenta de que no solo nos faltan los ingredientes, sino que ni siquiera tenemos horno. ¡Ay, madre! En pleno ataque de pánico, mandamos a alguien en un taxi al supermercado más exclusivo de la ciudad a comprar comida precocinada a precio de oro, mientras los invitados miran el reloj enfadados en el salón. Ese es el coste real de operar a ciegas. Es una analogía muy acertada. Ese es el caos salvaje de la industria de la moda operando como un ascensor ciego. Y para evitar que la empresa colapse bajo su propio peso, los ingenieros en la tesis proponen introducir un cerebro central,
Un sistema que ponga orden. Eso es. Un marco de trabajo que obligue a conectar la fantasía del equipo de ventas con la dura física de la fábrica. Y ahí es donde entra el concepto de MRP2, o la planeación de los recursos para la manufactura. Pero me parece vital aclarar algo que subrayan muchísimo las fuentes. El MRP2 no es que vayas a una tienda de informática, compres un software muy caro, lo instales en los ordenadores de la oficina y mágicamente se arreglen todos los problemas. No, ojalá fuera tan fácil. Es en realidad una filosofía estructural. Es una jerarquía estricta que ordena la empresa de arriba a abajo. Exacto, es un cambio de mentalidad. Empieza en la cumbre con el plan de negocios, a largo plazo. De ahí desciende al plan de ventas y operaciones, que fuerza a revisar la estrategia mes a mes. Luego baja al nivel táctico con el calendario maestro de producción, o MPS, y finalmente aterriza en el nivel microscópico, que es la explosión de materiales, la famosa lista de ingredientes, o BOM. Y esa cascada de decisiones es verdaderamente el núcleo de todo. Y me gustaría detenernos en el mecanismo del calendario maestro de producción, el MPS. Venga. Porque los datos matemáticos de la tesis explican cómo se domina realmente el caos con esto. Supongamos que un cliente exige 15.000 vaqueros para la primera semana del mes, y luego solo 500 vaqueros para la segunda semana. Claro, un pico brutal y luego nada. Si la fábrica simplemente obedece órdenes a lo loco, pues pondrá a todo el mundo a hacer horas extras la primera semana para llegar a los 15.000 y la segunda semana apenas tendrán trabajo para la gente. Y eso, financieramente, es un suicidio. Porque fabricar solo 500 pantalones distintos en la segunda semana implica detener la línea de producción, cambiar los hilos de cientos de máquinas, ajustar las tensiones de las agujas, reubicar a los operarios. Un pitote tremendo. Tremendo. Ese tiempo de cambio de formato cuesta muchísimo dinero y horas donde no se produce absolutamente nada. Lo que hace el MRP2, utilizando algoritmos que analizan los tiempos de entrega históricos y la capacidad real de la maquinaria, es aplicar una técnica de nivelación de carga. Ah, vale. Suaviza la curva. Exacto. Toma ese pedido errático y lo suaviza para que el ritmo se parezca un poco más a la escalera mecánica de la que hablábamos. El sistema dicta, no, vamos a producir 15.000 la primera semana y 12.000 la segunda semana, adelantando inventario de futuros pedidos similares para evitar que las máquinas tengan que reconfigurarse. O sea, el algoritmo inyecta estabilidad artificial en un entorno que, por exigencias del cliente, es inestable por naturaleza. Es brillante. Lo es, pero si conectamos esto con el panorama general, el verdadero superpoder de este sistema no reside en las matemáticas del software en sí, reside en que obliga a un cambio cultural drástico en la empresa. Obliga a que la gente se hable. Exactamente. Obliga, por diseño, a que el director de ventas y el jefe de fábrica se sienten en la misma mesa. Ventas ya no puede introducir un pedido en el sistema sin que el software cruce automáticamente los datos y advierta, oye, no tenemos suficientes horas de telar ni suficientes remaches para cumplir esta fecha. Y aquí es donde tengo que hacer un poco de abogada del diablo, ¿eh? A ver, dispara. Porque todo esto suena maravilloso sobre el papel. Compras el sistema, integras a los departamentos y te vas a casa a relajarte. Pero tanto la tesis guatemalteca como los expertos en producción continua lanzan una advertencia monumental aquí. Sí, lo de la implementación, claro. La tecnología por sí sola es un cascarón vacío si no transformas a las personas y los procesos que alimentan esa tecnología. A mí me preocupa mucho el tecno-optimismo ciego corporativo, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Puedes gastar 1 millón de euros en implementar un cerebro digital brillante, pero si la información que los humanos teclean en ese sistema es errónea, es decir, si metes datos basura en un sistema carísimo, lo único que vas a lograr es tomar decisiones ruinosas a una velocidad mucho más rápida. Esto plantea una pregunta importante y tu escepticismo está totalmente justificado. De hecho, es exactamente lo que señalan los ingenieros en los documentos. Es el principio universal de basura entra, basura sale. Tal cual. Volvamos al ejemplo de Coramsa y la lista de materiales, la famosa BOM. Si el diseñador se equivoca al introducir los datos básicos y le dice al sistema MRP2 que un modelo de pantalón necesita, digamos, 5 remaches, cuando el diseño real exige 6, Uy, la que se lía. el sistema va a operar con absoluta eficiencia, sí, pero basándose en una mentira. Va a pedir millones de remaches a los proveedores, pero siempre faltará uno por pantalón.
Multiplicará un error humano minúsculo por cientos de miles de unidades en cuestión de segundos, colapsando la fábrica entera. Madre mía. Por eso, sanear los datos antes de encender los ordenadores es el 90% del éxito. Y por eso la tesis traza un plan de implementación que, cuando lo lees, no parece la instalación de un programa de ordenador, parece una operación militar de 10 fases. Literalmente, no te dicen que instales el software y cruces los dedos. No, requieren la creación de un comité directivo con poder de veto real en la empresa. Y me fascinó un concepto que mencionan, el salón piloto. Ah, el salón piloto es innegociable. Tienen que crear un entorno de pruebas aislado, ¿verdad? Claro, no puedes hacer una cirugía a corazón abierto mientras el paciente está corriendo una maratón. En ese salón, un equipo central toma órdenes de trabajo históricas y las procesa a través del nuevo sistema MRP2 en un entorno completamente virtual. Como un simulador de vuelo. Exacto. Observan dónde se rompe la cadena de suministro simulada, ajustan los parámetros y solo cuando el modelo virtual fluye sin errores, lo trasladan a las máquinas reales y el personal. Además, esto va acompañado de una depuración implacable de métricas. Totalmente. Las fuentes mencionan que hay que obsesionarse con medidas de rendimiento, como el fill rate, El fill rate, sí. que es básicamente el porcentaje de veces que realmente le entregas al cliente lo que prometiste y a tiempo, o la precisión matemática en los almacenes. Es que si el ordenador jura que hay 1000 cremalleras en la estantería 4 del almacén, alguien tiene que ir, contarlas físicamente y confirmar que hay exactamente 1000. Y si hay 999, el sistema ya no es fiable. O sea, ya no te puedes fiar. Lo cual nos conecta directamente con los principios del artículo de Checklist Fácil sobre mantener a flote los sistemas continuos, porque ellos hacen hincapié en dos conceptos que son igual de vitales para el modelo intermitente. El control de calidad estricto y el mantenimiento predictivo, ¿no? Lo que llaman PCM. Eso es. ¿Y cómo funciona exactamente ese mantenimiento predictivo para salvar a la fábrica del caos? Porque suena a ciencia ficción. Hace un ruido raro, luego echa humo y ¡pum! Se rompe en mitad del turno del martes. Y toda la producción se para durante horas mientras buscan el repuesto. Un desastre para el calendario maestro. Claro, el PCM cambia el paradigma usando sensores. Un sensor acústico térmico colocado en el motor de una cinta transportadora detecta una microvibración anormal o un pico de temperatura semanas antes de que la pieza se rompa físicamente. O sea, te avisa con antelación. Exacto. El sistema avisa a los técnicos y la pieza se cambia de forma preventiva un domingo de madrugada cuando la fábrica está programada para estar inactiva de todos modos. Así se protege esa planificación milimétrica que el MRP2 ha creado con tanto esfuerzo. Es alucinante cómo todo está entrelazado. La tecnología analítica protegiendo a la tecnología de gestión. Así que, recapitulando un poco este viaje, hemos empezado viendo cómo la producción intermitente, ese ascensor caprichoso que sube, baja y se detiene, es el mal necesario que nos permite disfrutar de la inmensa variedad de productos personalizados que exige el mundo moderno. Pero también hemos descubierto que esa flexibilidad tiene un reverso oscuro, un caos logístico monstruoso, donde comerciales y operarios chocan constantemente y donde un simple remache mal asignado en un almacén puede detener una línea de producción entera y costar una fortuna. Exacto. Y para evitar que ese caos devore los márgenes de beneficio, hemos visto cómo las empresas recurren a infraestructuras como el sistema MRP2, que actúan como directores de orquesta implacables, forzando a los humanos a hablar entre ellos, nivelando matemáticamente las cargas de trabajo y alineando las promesas de ventas con los inventarios físicos reales. Siempre y cuando, por supuesto, la información que le demos a ese cerebro digital esté limpia de errores y la maquinaria se mantenga bajo una vigilancia predictiva estricta. Como hemos visto, es un ecosistema muy frágil. Sin duda. Y creo que la próxima vez que vayamos a una tienda a probarnos unos vaqueros perfectamente remachados, o cuando abramos el envoltorio de un caramelo idéntico a otros 70 millones fabricados ese mismo día, pues va a ser inevitable pensar en la monumental coreografía invisible que hay detrás. Imposible no pensarlo. Pensaremos en esos planes maestros, en los comités directivos discutiendo en salones piloto y en los sensores vigilando vibraciones microscópicas a las 3 de la madrugada. Todo para asegurar que esa pieza llegue a nuestras manos como si fuera lo más fácil del mundo.
Es un espejismo de simplicidad, pero que está sostenido por un esfuerzo intelectual e industrial verdaderamente titánico. Para terminar, hay una reflexión que quiero dejar rebotando en el aire, para cualquiera que nos escuche. Hemos hablado de dos mundos, vale, la escalera mecánica de la producción masiva continua y el ascensor de la producción intermitente personalizada. Sí, dos mundos paralelos. Pero con la velocidad salvaje a la que están avanzando cosas como la inteligencia artificial industrial y la impresión en 3D a gran escala, llegará el día en que la barrera entre estos dos universos desaparezca por completo. Uf, qué buena pregunta. Es que es fascinante imaginar un futuro cercano donde tengamos megafábricas operando con el flujo incesante, imparable y masivo de una refinería de petróleo, pero que gracias a la inteligencia de los algoritmos y la robótica adaptable estén escupiendo millones de objetos completamente únicos y personalizados uno detrás de otro sin detenerse jamás a cambiar de formato. Me rompería todas las reglas de la logística que conocemos. Quizá el verdadero salto evolutivo de la manufactura llegue el día en que consigamos que ese ascensor se mueva horizontal, vertical y diagonalmente, y todo sin tener que detenerse nunca. Un concepto espectacular para seguir investigando por nuestra cuenta, la verdad. Da para pensar muchísimo. Nos encanta seguir cuestionando los engranajes invisibles que hacen girar el mundo que nos rodea. Hasta el próximo análisis a fondo.